Bueno, muy bien. Entonces vamos a saludar a todos nuestros amigos y hermanos que también van a estar sintonizando la transmisión de Casa de Emuná a través de Facebook, de YouTube. Hag Sameach para todos ellos. Hag Shmini Atzeret. O Shmini Atzeret, perdón, le puse un acento de más ahí. Shmini Atzeret, que es el octavo día de los retenidos. Estamos entrando en este hermoso día de Shabbat. Shabbat Shalom, Umuadin le Simcha, como también decimos Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno bendiga grandemente sus vidas. Estamos y hemos llegado por fin al octavo hermoso y maravilloso día, en el cual el Eterno nos hace recordar que somos su pueblo escogido o elegido. Él nos ha elegido a nosotros y no que nosotros lo hayamos elegido a Él. Amén. Y eso es muy bueno de reconocer. Y como estamos en el octavo día, tenemos dos lecturas también para compartir. Y hoy tenemos ganas de aprender porque somos los retenidos. Y los retenidos pueden tener más intimidad con el Eterno y tienen más tiempo también para con Él. Entonces hoy vamos a leer, por favor, acompáñeme al libro de Números, su capítulo 29, Bemidbar, bien, 29, verso 35. Estamos muy felices porque hoy por la mañana también con mi hermosa esposa y también mis hijos que estaban ahí metidos como siempre, son ellos, no se pueden despegar, estaban ahí también. Fuimos partícipes de la entrega de Shmuel, el hijo del pastor Adrián y la pastora Nati de Coronda. Y hoy lo presentaron delante del Eterno en su octavo día también. Y fue una alegría y una bendición porque ustedes ya bien lo saben que somos los padrinos de ese hermoso bebé. Es un mastodonte, ¿eh? Es un mastodonte. Le dije, pastora Natalia, qué bueno que fue el Eterno con usted porque qué pedazo de bebé. Es enorme Samuel. Yo le digo Samuel en español, pero ahí en el documento dice Shmuel. Y está muy bien también. Pero qué grandote, hermoso, y a partir de hoy empezaron a subir algunas fotitos ya, así que lo puede ver también ahí en el Facebook del pastor Adrián, que estaba muy baboso también, obviamente, como los padrinos. Llegamos ahí al libro de Bemidbar, 29, verso 35 dijimos, ¿verdad? Baruch Hashem. ¿Sabes qué? ¿Me alcanzaría esa que está ahí? Mirá, la traje y me la olvidé ahí en el asiento, porque también quiero compartir con ustedes desde aquí. Muchas gracias. Damos gracias al Rey, quien nos ha elegido como su pueblo y nos ha dado la herencia de los hijos de Jacob, que es su bendita Torá de vida, la que nos sostiene y la que nos permite ir santificándonos día tras día. Dije el libro de Bemidbar, Números. Ahí vamos llegando. Estoy en el 7 recién, no, era el 29. Bemidbar 24, 26, 27, 28, 29. Muy bien. Verso 35. Bayoma Shmini Atzeret, en el día octavo de los retenidos, ¿cómo figura aquí? A ver, en el octavo día tendréis solemnidad, dice, ¿no? Ok, en hebreo dice, Bayom Shmini Atzeret, Tiheye Lachem, tendrán para ustedes, estará para ustedes, todo trabajo de siervos no harán. Ok, esto estará para ustedes, es decir, como una mitzvah, ninguna obra de siervos harán. Y el verso 36, y acercarán olá y she en olor fragante para Hashem un toro y un carnero, un cordero, que basim, ¿está bien? De un año y siete corderos temimim, completos o perfectos. ¿Cómo figura allí? Seguramente perfectos, ¿verdad? Sin defecto. Sin defecto, ok, temimim.
sus ofrendas, sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme ¿a qué cosa? Conforme al decreto. Estamos en el verso 37. Baruch Hashem. Conforme al mishpat. Conforme al mishpat, al procedimiento. Vamos a leer hasta el 30, verso 1, por supuesto. Un macho cabrío por hatat, además de la ofrenda continua con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofrecerán para Adonai, ¿cuándo? Bemoadeihem, en sus días de citas. ¿Ok? Acá, además de vuestros votos, de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Mire qué pueblo rico, ¿verdad? Pueblo rico. Todo lo que había que traer para ofrecerle al Eterno, ¿no es cierto? ¿Somos un pueblo rico o no? Abundante, ¿sí o no? Un pueblo que tiene abundancia, claro que sí, pero que también sabe vivir cuando hay escasez. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Adonai le había mandado. Habló Hashem a Moisés cuando a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Muy bien, hasta ahí. Ahí cumplimos con la lectura de lo que sería el maftir o la lectura adicional que se hace en un día como hoy. ¿Ok? La lectura adicional que se hace en un día como hoy. Y algo que habíamos hablado en los preliminares que hicimos allí en Oliveros, me acuerdo muy bien, que había una particularidad que era el tema de lo que figura allí como carnero, ¿verdad? En el verso 36, ofrecerán en holocausto, en ofrenda encendida, en olor grato a Adonai, un becerro, ¿ok? Bueno, o un carnero, un becerro. En el octavo día, uno. En el séptimo día, ¿cuántos eran? ¿Se acuerdan? En el séptimo día eran 7. En el sexto día eran 8. En el quinto día eran 9. En el cuarto día eran 10. Estoy haciendo la cuenta al revés. En el tercer día eran 11. En el segundo día eran 12. Y en el primer día eran 13 carneros que se ofrecían en holocausto. Esa salteada que se manda el Eterno, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De 7 no baja a 6 en el octavo día, sino que de 7 baja en el octavo día a solamente 1. Entonces siempre quedó esto no solo en la tradición, sino en aquellos que les gusta agarrar la escritura y decir, pero ¿qué pasó acá si el Eterno está siguiendo un orden? ¿Verdad? En el séptimo día 13 y fue bajando. En el primer día 13, segundo día 12, 11, 10, 9, hasta que llegamos al 7 y después saltamos del 7 al 1. Deberíamos haber saltado al 6, porque el Eterno dice 1. Y entonces ahí es que algo lindo para que, sobre todo los más nuevos, los más viejitos ya lo saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De los 70. Entonces vamos a verlo aquí, para que a usted le quede y le cuadre esto que está
Día octavo, ¿cuántas ofrendas se deberían haber presentado si seguimos la lógica o el orden? 6. Sin embargo, el Eterno pide una. Solo una. A partir de que el Eterno pide una, es que todos nosotros que estamos aquí comenzamos a preguntarnos por qué, ¿verdad? Bueno, es una manera de decir. Comenzamos a preguntarnos del por qué pidió solamente una. Y recién les contaba esa parábola, ¿verdad? Es una parábola y nada más, pero está buena para estos tiempos, de aquel rey, como les conté recién, que le dijo a sus hijos solamente: como no pude darle la atención que ustedes merecen, toda mi atención, durante estos 7 días, es que quiero que se queden un día más y toda mi atención va a ser para ustedes, hijos míos. Este uno representa, si estos son las naciones, ¿quién sería? Amén, amén. Medio de coté, pero esta es la ofrenda por Israel. Este es un pueblo que tiene algunas particularidades y ahora lo vamos a leer porque también lo va a decir la Haftará, que es Reyes, y vamos a leer alguna otra cosita más también para seguir comprendiendo más de esto. Este pueblo tiene una particularidad y el Eterno le llamó un pueblo, me paso para allá, ¿molesto mucho? Una de las características que el Eterno le dio a nuestro pueblo o a este pueblo que era un pueblo secular. Un pueblo secular de lo cual la traducción le ha puesto que era un pueblo ¿se acuerdan cómo le puso la traducción a este pueblo? ¿Alguien se anima a buscarlo rápido? Deuteronomio 7 creo que también sale ahí. Vamos a ver y a recordar, porque esto yo sé que ustedes ya lo tienen. De hecho, seguramente ahí en sus Biblias, los que corrigen encima de la Biblia, les va a salir ahí corregido. ¿Quieren que le diga ahí cuál es la palabra en la traducción? Miren que yo lo tengo anotado para hoy. Deuteronomio 7, verso 6. ¿Consagrado ahí? En el verso 6. Yo recién lo leí. Pueblo especial le pusieron. Conforme dije a la traducción, ¿ok? Pueblo especial. Pero dice secular. Secular. Ahora en un ratito vamos a hablar de esta palabra. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Este pueblo, llamado Israel, que está compuesto por 12 tribus, ¿no es cierto? Está compuesto por 12 tribus, las cuales son los 12 nombres de los hijos de Israel, ¿verdad? El otro día hablaba con alguien y todavía tienen este conflicto. Dice, no, yo no soy parte de Israel. Pero bueno, ¿por qué puerta va a entrar usted? Especial tesoro. Especial tesoro, dice ahí, ¿no? Sale varias veces. Pueblo secular. Especial tesoro. Este pueblo que está compuesto por 12 tribus, de las cuales por algún lado el Eterno nos injertó y ya nos meterá, y en aquel día nos enteraremos, ¿verdad? Yo no voy a decir, no, porque yo soy de Efraín, porque yo soy de los perdidos, es que no lo sé. ¿Para qué voy a andar inventando algo que yo no sé? El Eterno en algún lado seguro que me va a injertar, pero hemos tomado nombre de quien debíamos tomar nombre, de quien toda familia
la Escritura dice, toda familia toma nombre de, ¿verdad? Yeshua HaMashiach. Así que tenemos ese sello y esa garantía o esa seguridad de que entrar, vamos a entrar. Hoy leía algo del apóstol Pablo muy lindo cuando él decía, porque nosotros los salvos. Yo cuando leí dije, amén, amén, Pablo. Pero hay otros que cuando hablamos de salvación es como que están ahí, es que yo no sé si será, es que yo no me porto por ahí muy bien como debería, no sé si voy a ser salvo. Había un hermano que decía, yo voy a ser salvo porque mi esposa es fiel y entonces su bendición me va a alcanzar a mí. Bueno, no importa, no nos acordemos de aquellos viejos tiempos. Pero lo importante y lo interesante de este secular, de este pueblo, por el cual el Eterno va a pedir solo una ofrenda, y es el pueblo que también tiene una demanda divina. ¿Ok? Y esto es una característica del pueblo, pero el Eterno también dijo que nosotros íbamos a hacer, vamos a escribirlo así, ¿ok? Orla Goyim. Esto es igual a luz para las naciones. ¿Luz para quién? Para las naciones, es decir, para las 70. Entonces se cuenta o se presume, se sobreentiende que el Eterno lo que nos está haciendo en estos 7 días de Sukkot, lo vamos a dividir aquí porque Sukkot dura 7 días y esto es Shmini Atzeret. En estos 7 días lo que nosotros hacemos como pueblo para el Eterno es estar ofreciendo ofrendas por y para las naciones, los que todavía no son parte del pueblo secular, los que están afuera del pueblo, los que no son parte del pueblo. Nosotros estamos haciendo ofrendas por ellos y las ofrendas tenían la particularidad de acercar a alguien. ¿Cuál era la particularidad de una ofrenda? Acercar a alguien a la santidad. Esa es la particularidad de una ofrenda. Cuando usted presenta una ofrenda, uno cree que es que no, es que te estás despojando de algo para que yo escuché de tantas cosas. Corbán. Un corbán es una ofrenda y el corbán es para acercarte a. Adonai pide algo para acercarse y como nadie se podía acercar a él, es que él se acercó a nosotros. Simple, sencillo. Durante estos 7 días el Eterno pide que acerquemos a las naciones a Él. Y en el 8º día es que no vamos a necesitar acercar a nadie, sino que ese acercamiento se da por causa de nosotros, que somos su pueblo. Es por eso que ya no se piden 6 aquí, sino que se pide solamente unita, por usted y por mí. Ese acercamiento, esa cercanía que vamos a tener, donde vamos a estar nosotros solitos. Y vamos a dar gracias al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por ese maravilloso y hermoso momento que ha de ocurrir en aquel gran día. Mire algo más. Vamos a compartir algo más. Ojo que me moví, no sé si la cámara me alcanza. Justo movimos al camarógrafo. Vamos a leer Primera de Reyes. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 8, verso 54, por favor. Primer libro, no primera, primero de Reyes, capítulo 8, verso 54. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 54. Baruch Hashem. ¿Llegamos ahí? Muy bien, muy bien. Miren lo que dice la Escritura allí, en ese hermoso texto. Cuando terminó Salomón de hacer para Adonai toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante de el altar de Adonai con sus manos extendidas al cielo.
y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Adonai, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Adonai, nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos, ¿qué cosa? No nos desampare ni nos deje, dice, ¿no es cierto? Y es como la canción que cantamos, Kiloyi Tosh, no abandone a Adonai a su pueblo, no abandonará. Y entonces son las mismas palabras que expresa aquí Salomón. Incline nuestro corazón hacia Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso lo de la menorá, para que se incline nuestro corazón hacia Él y para que andemos en sus caminos, guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Estoy leyendo Reina Valera, ¿ok? Los cuales mandó a nuestros padres. Y estas, mis palabras con las que he orado delante de Adonai, estén cerca de Adonai nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y delante de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Adonai es Dios y que no hay otro. Diga conmigo, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo mientras estamos en este mundo, en los 7 días, Sukkot. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Adonai nuestro Dios, andando en sus estatutos, guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Adonai. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Adonai. Y Salomón se le fue la mano, ¿no? 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Adonai. En aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Adonai, porque ofreció así holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Adonai era demasiado pequeño. Claro, con todo lo que trajeron. Y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón ¿hizo qué? Salehak, la fiesta. Porque acá viene hablando de la fiesta de Sukkot, no de otra. ¿Ok? Y con él todo Israel, una congregación desde donde entran en Hamat hasta el río de Egipto, delante de Adonai nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Y al octavo día, ¿por qué al octavo día despidió al pueblo? Dice por 7 días y por 7 días, 14 días. Debería haber sido el día número. Por eso 7 más 7 más 1. ¿Y por qué dice el octavo ahí? ¿Verdad? Porque dice por 7 días, más 7 días y al octavo día. ¿Te dan los números? Debería haber puesto ahí el 15º día. Pero sin embargo puso lo que debe ser el octavo día. O sea que el año que viene se los explico el porqué, ¿ok? Y ellos bendicieron al rey, se fueron a sus moradas, alegres como los de casa de Muná y gozosos de corazón como los de casa de Muná, por todos los beneficios que Adonai había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Amén.
Y el 9:1 leemos el último texto. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Adonai y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Hasta ahí leemos. Nos vamos a guardar el otro texto. Cuando hubo culminado la obra. De la misma manera es que el octavo día es la culminación de toda esta obra, de toda esta creación, de todo lo que el Eterno organizó para que el ser humano pueda vivir allí. Una vez que esto se culmine, es que nosotros estaremos en ese gran, hermoso y maravilloso octavo día. Diga conmigo, la eternidad. Que no se te olvide que hoy usted y yo estamos celebrando la eternidad. Por eso estos israelitas seculá, locos que estaban aquí, se volvieron a sus casas gozosos y cantando alegres, porque habían sido participantes de la sombra de lo que había de venir, que era nada más y nada menos que ver, entre comillas, la eternidad. ¿Hay muchos que son participantes de la eternidad aquí? No son de los que tienen miedito si van a entrar, no. No, sí. Miren que hasta hace poco todavía me quedó resonando cuando alguien me decía, sí, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿sí o no? Sí, sí, sí. No, no, no. Espere, vamos a ponernos de acuerdo en esto. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, pero eso no. Y fue como fue en esta semana, tuve un invitado ahí debajo del azúcar y nos estuvimos charlando un poco y compartiendo y me hacía reír esa parte. Es que no me quería reír porque obviamente se podía sentir ofendido. Pero después que se fue ya como que, ¿verdad? Me relajé y qué loca la gente, ¿no? ¿Usted es salvo? Sí, sí. No es que me porte un poco mal yo, entonces empiezan a hacer un mea culpa ahí automático y se sienten que no. Bueno, es que tiene que corregir, hombre, mujer, corrija, pero una cosa no quita la otra. No somos gente que practique el pecado, somos gente que tenemos errores y que en sus manos nos estamos perfeccionando. Pero no nos gusta andar en la estupidez del pecado. No nos gusta seguir siendo esclavos de Satanás. Ahora le pertenecemos a él. Amén. Eso es muy bueno de saber en nosotros, que haya certezas, seguridades. Yo le digo, ¿usted es hijo de Dios? Sí, sí, sí. Bueno, compórtese como tal. Ah, bueno, pastor, está bien. Es que no sé si soy tan hijo, capaz que soy medio... No, ¿es o no es? ¿Se es o no se es? ¿Ok? ¿Se acuerdan que teníamos 4 especies de las cuales hemos hablado un poquito, aunque sea? Hablando de lo que el judaísmo le dice el lulab, ¿verdad? El lulab con su etrog. Yo quiero compartir un poquito también hoy, ponerle un granito más. Hoy me voy a tomar un tiempo. El etrog, el hadas, el lulav, el arabá. Ahora vamos a ver, el etrog es lo que para nosotros es lo que dice la Torá. Y la Torá manda que haya fruto de un árbol, priet sadar, de un árbol coronado. ¿Se acuerdan? Que haya un fruto. Ese fruto... El judaísmo ha dicho que era el etrog, pero bueno, no necesariamente. Lo vimos también en la época de Nehemías, que Nehemías puso olivas. Bien, entonces, diga conmigo, es lo que tengo a mano. Es lo que tengo a mano. No me voy a ir a Israel a comprar un etrog o pagarle $1,000 a ellos porque tienen ganas de que nosotros gastemos $1,000, ¿no es cierto? No. $1,000 los invierto en mi familia, en mi casa, en gozarme con el Eterno en esa semana, en tener invitados, en hacer unos buenos asados acá en Argentina. ¿Le hubiera gustado venir a comer? Unos buenos asados con los $1,000, mire, pero yo hubiera invitado a las 70 naciones, no le voy a invitar a usted que ya es parte del pueblo, ¿cierto? Hay que invitarlos de afuera, hay que tener un anzuelo también para traerlos. El etrog es uno de las 4 especies que se demandaban. Vuelvo y repito, es el fruto del árbol coronado. No hace falta que sea un etrog. Un etrog, para el que no sabe, es como ese limón amarillo que se ve, que no es un limón, es un cítrico, pero no es un limón.
que el judaísmo dicen que eso era lo que se hacía en aquella época. Bueno, no sé. Puede que sí, puede que no. Ok, ya lo vimos. Etrog era uno, el otro era el Adás, que es el mirto. El número 3, vamos a escribir aquí, lo que ellos le llaman el lulav, que es la hoja de palmera. Voy a poner aquí directamente palmera. Y el número 4 es el arabá, que es el sauce. Perdona a los hermanos de la derecha, de izquierda, sí, si lo vemos al revés. Porque los estoy tapando en este momento, pero ahora lo van a ver y lo pueden anotar tranquilos. ¿Los miran por el espejo? Sí, bueno. Muy bien, buenísima. Entonces miren qué interesante esto. Estos 4 elementos. Te estoy volviendo loco, camarógrafo. Camarógrafo hoy se está ganando el pan. El etrog, o el fruto de un árbol, se compara a una persona. Estos 4 elementos suelen compararse a las personas. ¿Se acuerdan cuando Yeshua hacía tipo estas parábolas y sus discípulos quedaban como, wow, ¿qué quiso decir? ¿Vos entendiste, Santiago? Ni papa. ¿Vos, Pedro? ¿Juan? Y entonces el maestro le veía las caras, ¿verdad? Ustedes tampoco entendieron. Vengan para acá, y les contaba a ellos, ¿verdad? Pero les hablaba en parábolas y los discípulos, diga conmigo, los discípulos, porque no eran los otros, eran los discípulos, tampoco entendían. Estos 4 elementos se suelen comparar a 4 tipos de personas. Se dice que el etrog es la persona que representa a una persona que tiene aprendizaje de la Torá, que tiene sabiduría, pero que también tiene obras. No solo aprende la Torá, sino que también pone en práctica la Torá. Porque el etrog es el fruto del árbol que tiene buen gusto, porque se puede comer, y también tiene buen aroma. Entonces es la persona que tiene sabiduría, es decir, que estudia la Torá y que tiene buenas obras. Diga conmigo el número 2. El número 2, el mirto o el adás, tiene buen aroma, pero no se puede comer esa hoja. Entonces es otro tipo de persona. Es una persona que tiene buenas obras, pero que no tiene sabiduría. Es decir, que no estudia la Torá, sino que tiene buenas obras, porque uno es como el vecino que dice, es gaucho el vecino, yo cada vez que le pido un poquito de azúcar, él me da. Bueno, va a haber un día que capaz que te dice, hey, comprate 1 kilo de azúcar, ¿no es cierto? Pero hay gente que es gaucha, ¿verdad? Hay gente que es gaucha, que conocemos que Pablo decía, aquel que no tiene ley, pero tiene buenas obras, es que va a ser juzgado sin la ley, pero sus buenas obras te van a hacer pasar vergüenza a vos que tenés ley. Miren cómo lo asociaba el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Te va a hacer pasar vergüenza porque es gaucho, pero no tiene Torá. Lo hace de pura gauchada nomás. Pero vos que tenés Torá y no lo haces, diga conmigo, ese es el tercero. Ese es el tercero. Ese es la palmera. Es el hombre que estudia Torá, pero es el hombre que a la vez no la pone por obra. Eso es lo que representa el lulav o la palmera datilera. Es comestible, pero no tiene aroma. Es totalmente inverso al mirto. El mirto tiene aroma, pero no se come. La palmera no tiene aroma, pero los dátiles que da la palmera son para comer. De hecho, por acá había dando vueltas, ¿se acuerdan? Y esa rama gigante que el otro día la saqué porque nos estaba por derrumbar la azúcar de tan pesada que estaba, de tantos dátiles que tenía. Los dátiles se pueden comer, pero usted no le va a encontrar olor. Eso es una persona que estudia la Torá, se puede comer de ella,
pero no tiene aroma, es decir, que no tiene obras. Vea conmigo el número 4. Ese está al horno. El número 4 es el arabá, el sauce. Ya lo puede ver ahí nomás. ¿No es cierto? Encima hace mal tenerlo cerca, como que estamos todo el tiempo con la garganta carrasposa acá. El sauce no tiene aroma y el sauce tampoco da frutos. Y también representa una clase de persona, la que ni estudia Torah ni tiene buenas obras. ¿Con cuál se compararía usted? Interesante esto que han, ¿verdad? Porque esto no lo hice yo, ¿ok? Esto no lo descubrí yo. Pero miren qué bueno que está, porque cuando uno lo filtra por la Escritura, esto está bueno. De hecho, Yeshua le dijo, por ejemplo, diga conmigo, a la palmera. ¿Quién era la palmera? Los que tenían palabra, porque se puede comer, pero no tenían aroma, es decir, que no hacían. Capítulo 23, verso 1, él le dice: todo lo que le digan los que están sentados en la cátedra de Moshe, eso háganlo, porque lo que dicen eso está bien, pero no hagan conforme a sus obras, como ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Tienen palabra, se puede comer, pero no hagan conforme a sus obras. Eso es un ejemplo para que veamos que antes de venir a decir algo, primero filtremos por el Evangelio a ver si concuerda por algún lado. ¿Qué haría usted con una persona como el sauce? Que no tiene ni sabor ni olor, es decir, que es una persona que no tiene sabiduría en la Torá porque no la estudia, no cumple mandamientos, no tiene buenas obras. ¿Qué haría usted con una persona así? Dentro de todos los simbolismos que representan las 4 especies, uno de ellos es que representa al pueblo de Israel. Ya que todo el pueblo habitó en el desierto bajo la Sucá. ¿Sí o no? ¿Concordamos ahí? Todo el pueblo habitó en el desierto bajo la Sucá. Porque ¿qué es lo que recordamos en la Sucá? Que el Eterno nos hizo habitar en Sucot. ¿Dónde? En el desierto. Diga conmigo, todo el pueblo. Pero mucho pueblo pereció en el desierto. Diga conmigo, en el desierto estaba Koraj. En el desierto estaba Datán. En el desierto estaba Abiram. En el desierto estaban los 250 que estaban con ellos. En el desierto estaban los 14,000 que se rebelaron al otro día. En el desierto estaban los que constantemente pedían agua y se quejaban contra el Eterno. Pedían comida. Y cuando le daban comida querían carne. Y cuando le daban carne se querían volver a Egipto. Y siempre tenían un problema, diga conmigo, estaban en el desierto, abajo del azúcar. En épocas del segundo templo, se dice que se iban a recoger ramas de sauce, ¿ok? A una ciudad cercana a Jerusalén, pero que estaba más baja. De allí se traían ramas de sauce, esto está en la Mishnah, datado, que era una fiesta en sí misma que se hacía, tradicional. Se traían ramas de sauce, pero las ramas de sauce, para que sean habilitadas a presentarse dentro del templo, debían tener un requisito. Se ponían alrededor del altar, pero las ramas de sauce debían tener por lo menos unos 4 metros de altura, para que tapen el Mizbeach.
debía ser más alto que el altar de los sacrificios. Las ramas. Si cumplían con ese requisito, los sacerdotes, los kohanim de aquellos tiempos dejaban que el pueblo traiga esas ramas dentro del templo. Diga conmigo, debían ser altas. Debían ser altas las ramas de sauce, debían tapar el mizbeach. ¿Saben cómo se dice el altar de los sacrificios? Permiso, ¿eh? Voy de nuevo. Voy a tener loco. Eso lo dejé a propósito allá. El mizbeach es el altar de los sacrificios, que está fuera del lugar santo y del lugar santísimo. Eso está fuera. El mizbeach también se le llamaba Lebanón, lo que la Biblia muchas veces traduce como Líbano. Las maderas del Líbano. En hebreo dice Lebanón. Lebanón viene de la palabra Labán, como el tío de Jacob. Labán quiere decir blanco. ¿Por qué se le decía Lebanón al cedro del Líbano? Porque el cedro era blanco. Pero al mizbeach, entonces, ¿por qué se le decía Lebanón? Porque emblanquecía los pecados del pueblo. Conforme a lo que dice el profeta Isaías también, ¿no es cierto? Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. El Lebanón, el mizbeach, el altar de los sacrificios, cumplía esa función. Limpiar, emblanquecer los pecados del pueblo. Y los sauces debían ser más altos, debían tapar el mizbeach, debían tapar el Lebanón, debían tapar el altar de los sacrificios. Esto simboliza para nosotros, diga conmigo, hoy en día, que nosotros debemos acercar al Lebanón los sauces que andan dando vuelta por ahí como embajadores de Mashiach en este mundo, como Or LaGoyim, luz para las naciones en este mundo. Ese es nuestro deber como ministros y sacerdotes, oficiar de reconciliadores para los sauces delante de Hashem. Es nuestra labor ir a buscar debajo de Jerusalén. Diga conmigo, me tengo que bajar. El apóstol Pablo también nos enseñó a nosotros de muchas maneras diferentes que él se bajaba de su estatus para poder hablar con la gente. Y entonces de ahí sacaron con el griego, mago griego, bueno, son palabras de él, pero que nosotros podamos entender qué simbolizaba eso. A veces no hace falta que nosotros le digamos a la gente, porque Yeshua HaMashiach, el Adón, el Señor de los Shamayim, que viene de Jerusalén y de Tzionim. Miércoles. Qué nervioso que me pone eso. No hace falta. Hablemosle como ellos merecen, necesitan para poder entender, y acerquemos los sauces al Lebanón. Acerquémoslos a través no solo de palabras, sino también a través de buenas obras. Que ellos puedan comer de nosotros. Esa es nuestra función como reconciliadores en este suelo de tierra, como ministros de reconciliación. ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo del Eterno? ¿Con qué categoría de los elementos, de los 4 elementos que manda la Torá, nosotros nos consideraríamos? Miren que tenemos la función de. Entonces no podemos nosotros también considerarnos, mire pastor, yo este año fui un sauce. No tiene esa opción usted. Eso no es para nosotros, eso es para que nosotros compartamos. Nosotros somos el pueblo que hace por los demás.
Somos el pueblo que se desgasta a sí mismo para favorecer a otros. Eso nos enseñó nuestro Maestro, Señor y Salvador. Eso mismo nos enseñó aquel que dijo, miren, síganme a mí o imítenme a mí, así como yo imito a Mashiach. De buena gana yo aún me desgastaré con tal de alcanzar a alguno de mis hermanos, que hoy están perdidos, hoy son sauces. Pero nosotros como pueblo del Eterno y retenidos en un día como hoy, que estamos experimentando la eternidad, no se empache a usted mismo. No sea egoísta. No se mire el ombligo. Todavía si estamos en este suelo de tierra es porque tenemos trabajo por hacer. Tenemos que hacer reconciliar a mucha gente para con el Eterno, acercarlos, seguir ofreciendo esos sacrificios como en aquellos tiempos. 13, 12, 11, 10, y que te cuesta y que ya no sabes ni de dónde sacar y que eran caros llevar un sacrificio ante el Eterno. Era caro. Por eso antes cuando dije yo me comería un asado con las naciones en vez de comprarme el lulab de $1,000, es que está caro el asado, ¿verdad? También. Pero los invitaría a comer igual. Y cuando la arabá o el sauce, resulta que en vez de lo más despreciado de Sukkot, termina siendo lo más importante. Por eso es que se hizo una fiesta tan tradicional en la época del segundo templo, ir a buscar sauces fuera de Jerusalén. Diga conmigo, fuera de Jerusalén. ¿Cuántos están dentro de Jerusalén? La que viene, la eternidad. Nosotros. Pero tenemos que también salir a buscar esos sauces que hoy están perdidos. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad. Es la demanda divina que Él nos ha dejado a nosotros. ¿A cuántos les gusta aprender? ¿A cuántos les gusta poner por obra? Menos, ¿viste? Al toque. Dijeron muchos más amén que les gusta aprender, pero menos amén cuando uno dice poner por obra. Pero es que nosotros debemos hacer, enseñar, aprender, enseñar, poner por obra su hermosa palabra para ir a buscar los sauces, para salir de nuestro Jerusalén. Recordemos que así éramos nosotros en nuestro tiempo. También alguien nos fue a buscar cuando éramos sauces, sin valor, sin Torá, sin buenas obras, sin mandamientos, sin ciudadanía, sin esperanza en este mundo. Pero así como se salía fuera de Jerusalén a buscar estas hojas, así alguien envió a buscar lo que se había perdido. Diga conmigo, nosotros. Nosotros. ¿Saben que cuando llegaba esta distinción entre el último día de Sukkot y el primer día, o el octavo día, mejor dicho, cuando se hacía esta distinción del día como nosotros la hicimos en el día de hoy? Vinimos aquí estando en el último día de Sukkot y nos vamos a ir de aquí ya ingresados al octavo día. ¿Saben lo que se hacía con los sauces en aquellos tiempos? Se los azotaba un poco contra el piso. Diga conmigo, a los sauces se los azotaba contra el piso. ¿Qué representaba eso? Eso mismo que usted está pensando. Que hay que despertarlos un poco a veces. Y a veces para despertar, cuando usted tiene que despertar a nosotros, que ahora nos toca, y mi mamá me lo hacía a mí, seguramente va de generación en generación esto, cuando no nos queríamos despertar para ir a la escuela. Dale, yo lo agarro de las patas a los míos. Vamos, lunes, arriba. Dale. Y ya cuando no los dejo 2 o 3 minutos que yo voy al baño, qué sé yo, me doy vuelta o me voy cambiando, y los veo todavía ahí, ya el segundo sacudón es más fuerte. Y ya en vez de sacudirlo de las patas, capaz que lo agarro del hombro. Dale, arriba. Y gracias a Dios todavía no me toca llegar al tercero, que ya sería pegarle una zamarroneada de los pelos. No llego hasta ahí, pero lo haría.
Es que el sauce en aquellos tiempos se bum, 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 contra el piso. Despierte, despierte, despierte. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que el rey viene pronto, no sabemos cuándo y tiene que venir adentro del templo, al Mizbeach. Acercarlos al Lebanón para que sus pecados sean emblanquecidos también. ¿Cuántos ministros de reconciliación hay hoy aquí? Entonces debemos cumplir nuestra labor y función. El Rey nos retiene a nosotros todavía y nos muestra un poquito de su salvación y de su eternidad para que nosotros lo vayamos a compartir con otros. Ay, mire lo que se perdió usted. No, es que yo no... Vamos, vamos, hombre. Salga de ahí, de esa mediocridad espiritual que tiene. Salga de esas palabras que usted no puede. No, que yo no puedo, que me pasó esto a mí. Deje de llorar. Arriba, arriba, despierte. Vamos, que todavía hay muchas cosas por hacer. Así nosotros de esa misma manera, recordando que nosotros estuvimos ahí en otro tiempo y alguien nos mandó a buscar también. ¿Ok? Primera de Corintios 1:26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26. Yo pensé que a esta altura ya iba a terminar la prédica, pero mire, recién di vuelta a la segunda hoja. ¿Llegamos ahí? Baruch Hashem. Pues mirad, hermanos. ¿Está bien el texto? ¿Sí? Porque por ahí en vez de poner, capaz que era segunda y puse primera sin querer aquí y erré, pero es primera de Corintios, si yo no me equivoco, verso 26, su capítulo es el 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Diga conmigo, los sauces. Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, los sauces. Para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, los sauces. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Por eso es que los sauces en Sucot, siendo lo menospreciado, era lo que más valor tenían, porque eran los acercados al Lebanón. De pasar de ser la peste del mundo a pasar a ser lo más importante que había para Hashem, porque por él también pagó nuestro Señor. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Vamos rapidito. Tebarim, Deuteronomio 7:6. Kiim kadosh ata la Hashem Eloheja, beja bajar Hashem Eloheja lehiot lo leam. Porque pueblo kadosh eres tú para Adonai, tu Elohim. A ti te eligió Adonai, tu Elohim, para ser para él pueblo. ¿Qué versión es esa? ¿Textual? Textual, la TXT, digamos, textual. Mire cómo dice. Personal propiedad. ¿Otra? ¿Qué dice ahí, católica? Ahí voy. Posesión exclusiva. Su propio pueblo. Aparece esta palabra.
Secular. Secular es algo peculiar. ¿Ok? Algo peculiar. Yo le digo a usted que peculiar su manera de hablar. ¿Qué estoy diciendo? Es propio de, ¿verdad? Y no se está refiriendo acá a ser dueño de. Es personal, es propio de la persona. Es decir, que este pueblo tiene peculiaridades que a las demás naciones no se les pide. A los demás no se les pide. Diga conmigo, por ejemplo, el comer. A los demás no se les pide que coman como lo que somos este pueblo peculiar. Los demás no tienen problema en comer cualquier cosa y cuando nosotros les decimos no, lo que pasa es que nosotros somos peculiares. Comemos así, de esta manera. ¿Y ustedes por qué? Es nuestra peculiaridad, tranquilo, no se enoje. Yo no me enojo con usted por sus peculiaridades. Es propio de ustedes comer de esa manera, pero no es lícito para nosotros. Nosotros tenemos otras peculiaridades, ya. Tranquilo, ¿por qué se pone bravo conmigo? Venga, sauce de porquería, y le damos ahí un poquito. Si se pone bravo, si no, le vamos llevando bien. Pero si hay que hacerle acordar que es sauce, ¿no es cierto? Hay que hacerle acordar que nosotros somos un pueblo peculiar. Mire, venga para acá. Y lo vamos llevando y le damos vueltita ahí un poquito, como para que cuando cayó ya no se dio cuenta. Por ejemplo, a veces lo podemos llevar por el lado de la ciencia también. Mire, usted come eso y dice la ciencia que le puede agarrar tremenda triquinosis. Mira, el Eterno no nos pidió a nosotros por eso. No. El Eterno nos pidió porque nos lo pidió y nosotros lo hacemos, ya. Pero mire, usted comiendo eso así de esa manera como lo está comiendo, le puede traer colesterol, le puede traer diabetes, le puede traer un montón de enfermedades que a nosotros no. A ustedes sí. Y entonces lo vamos envolviendo en papel de regalo y cuando se dieron cuenta ya lo acercamos al Lebanón. Y el Eterno limpiará sus pecados y lo introducirá dentro de este pueblo que es un pueblo peculiar, secular. Es un pueblo secular. Así que sáquese eso de, no, que yo soy especial, tesoro. Por eso antes leí lo vil y lo menospreciado. De ahí nos sacó el Señor y ahora no se venga a ponerme aquí coronas de nada. ¿Ok? Seguimos siendo esclavos de Él. Amén. Este pueblo secular, peculiar, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la Adamá, no por ser los más abundantes, dice el verso 7, de entre todos los pueblos, sino porque deseó Adonai a ustedes y los eligió a ustedes, porque ustedes eran los pocos de entre todos los pueblos. Me'at. Porque los amó Adonai a ustedes y preservó el juramento que juró a sus padres, cuando los sacó Adonai a ustedes con mano fuerte y los redimió de casa de esclavos de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí en adelante, es que nosotros, de aquellos que no éramos pueblo, Él nos ha hecho ahora pueblo, peculiar. Pero Él nos ha hecho pueblo, como dijo el apóstol Pablo también en su carta a los Efesios. Dijo que de ambos pueblos Él hizo, de los que eran goyim, de los que eran sauces, Él cuando los acercaba, ahora ya no son más dos, ahora son uno en sus manos, uno por su sacrificio, uno porque Él mismo es quien limpia los pecados nuestros y los de ellos. Solo es uno, no hay otro fuera de Él. Cuando vemos y entendemos que estamos unidos, es que estamos entonces cumplimentando lo que estaba escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito?
Hechos capítulo 15, verso 14. Hechos capítulo 15. El concilio de Jerusalén. La base de los mitzvot de la iglesia actual quedó concertada en este concilio. Si hay alguien que se cree creyente en Jesucristo o en Yeshua HaMashiach y desestima este concilio, es que no es nada. Acá quedaron las bases de lo que es la iglesia actual, que no son otras bases de aquella, pero no importa, de ahí para adelante. Hechos capítulo 15, verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, ¿qué cosa? Meterlo dentro del secular, de los gentiles, de los sauces, de las naciones. Lo va a trasladar del reino de las tinieblas. Mire todos los sinónimos que la Escritura utiliza para decir lo mismo. ¿Ok? Para ponerlo dentro de su pueblo, tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré, ¿qué cosa? La Sucá de David, ¿no es cierto? La Sucá de David, que está caída, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres perseguir al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto, ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos, no porque ahora Él hizo todo nuevo. Qué aburrido que es. Desde tiempos antiguos siempre fue lo mismo. Con esto concuerda la palabra de los profetas, que la Sucá de David se cayó. ¿Ok? La Sucá de David se cayó en aquel tiempo. ¿Qué pasó en el tiempo de David? ¿Qué logró hacer David? Muy bien. Reunir las 12 tribus que lo reconozcan a él como rey, porque primero no lo querían reconocer todas las tribus a David como rey, sino solo una parte. Y luego, con el tiempo, David pudo, luego de 7 años, oh casualidad, David pudo ser reconocido por el resto de las tribus. Cuando David logra reunir las 12 tribus y ser él coronado como rey, es que de ahí es que se infiere e interpreta y conoce que la Sucá estaba llena. El tabernáculo de David. Es decir, diga conmigo, las 12 tribus reunidas con un rey. Un solo rey. Eso es la Sucá de David. Diga conmigo, la muestra, la sombra de lo que había de venir. El pueblo de Israel en aquel tiempo tuvo solo la muestra en David. Es decir, que las 12 tribus estuviesen reunidas con un solo rey. Pero ¿qué pasó con el tiempo con esa Sucá? ¿Qué pasó cuando murió David? Diga conmigo, vino Salomón. Y a Salomón, ¿qué le pasó? Tuvo un tiempo de paz, pero a Salomón se le pudrió el rancho o se le secó la Sucá. Y entonces hubo algunas tribus que comenzaron a rebelarse contra Salomón y terminaron el golpe de estado con el hijo de Salomón, y las 12 tribus se volvieron a romper, a resquebrajar y a dispersar. La Sucá de David, el único que lo pudo lograr, reunir las 12 tribus y tenerla ahí y él ser rey sobre ellas, era solo una muestra de lo que había de venir,
y la Escritura en boca de los siervos, de los apóstoles del Señor, vienen y nos dicen a nosotros, y esto concuerda con la palabra de los profetas. Como está escrito, después de esto volveré y reedificaré la Sucá de David, que está caída. ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces el Señor en este tiempo? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Está reuniendo a su pueblo otra vez. Lo está llenando de nuevo esa Sucá, que en otro tiempo estuvo caída, porque solo fue una muestra. Y en este tiempo el Señor está volviendo a reunir a los esparcidos, llamando pueblo para su nombre, es decir, para su fama, para su gloria. Y a los que estaban gentilizados también, los que Él le pone el sello y los llama, venga que usted me sirve para mi plan y propósito. Diga conmigo, ese soy yo. Los que servimos para su plan y su propósito estamos siendo reunidos bajo su Sucá. Diga conmigo, la Sucá de David se cayó. Pero el Señor prometió en el profeta Amós, capítulo 9, Él dijo, yo la voy a levantar. Y Simón viene y dice, el Señor cumplió su promesa. Está levantando la Sucá en palabra de los profetas, ¿verdad? Está levantando la Sucá. Muchos de ustedes ya lo saben, otros se pueden enterar hoy y otros que nos van a ver luego más tarde otra vez. Lo escribimos un poquito más grande de lo normal, puramente a propósito. Amós 9:11, amén. La Sucá, voy a escribir aquí, de David, es la que estuvo por un tiempo paradita, pero se cayó. Es decir, que las tribus se dispersaron. Esa Sucá no duró mucho tiempo. De la misma manera que el pueblo de Israel no duró mucho tiempo en Israel, cuando él la heredó en manos de ¿quién? De Yehoshua, de Josué. Heredaron la tierra prometida, pero no duraron mucho ahí adentro, porque fueron expulsados, vomitados por la tierra. Diga conmigo, fue una muestra eso también. Es que la gente no ha entendido que el Señor solamente mostró sombras de lo que había de ser. Miren, así iban a heredar la tierra, miren, yo los saco de Egipto y los meto a ustedes acá, miren. No porque ustedes sean la gran cosa, no, porque yo los amé a ustedes, los deseé, los elegí y lo voy a hacer porque ya se lo prometí a los patriarcas, los voy a meter aquí, ¡pum! Y voy a derrotar esas naciones que dicen que son más fuertes que ustedes. Yo lo voy a hacer. Ustedes caminen, ok. Pero eso fue una muestra. Luego David viene y reúne a las 12 tribus y él es coronado como rey en Hebrón. No vamos a hablar de Hebrón, pero qué lindo hablar de Hebrón. Hebrón, Jibur. Reúne a las 12 tribus y entonces el Eterno dice, miren, así como hizo David en esa Sucá y los hizo habitar a todos ustedes bajo la cobertura y los tuvo a todos y él fue coronado como rey, pero se cayó esa Sucá. Yo la voy a volver a levantar y ya no va a ser solo una sombra, ya no va a ser solo un vestigio, eso va a ser realidad y va a ser permanente y eterno. David, acá dice, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? ¿Qué dice ahí? Así se escribe David en hebreo. Diga conmigo, depende. Depende. ¿No? Depende qué vocal le pongamos. Ahí dice David. Pero con las mismas letritas nomás. Y solamente cambiando la vocal es que formamos la palabra Dod. Y la palabra Dod es amado. Y ya no es David que fue la muestra. Y no que estemos desechando la muestra.
¿Vieron cuando el médico le ofrece a usted una muestra gratis? ¿Para qué le ofrece la muestra gratis el médico? Miren, fíjense si le hace efecto. Aquí le doy una muestra. Si le hace efecto, después va y se compra la caja. Una muestra. De la misma manera el Eterno hizo con nosotros. Miren, acá tienen. Esto es una muestra de lo que va a pasar. Cuando el amado restaure la Sucá caída de David y junte las 12 tribus que ya no van a estar en la dispersión, sino habitando bajo su cobertura de manera permanente y eterna. Amén. Apocalipsis 7:13 y nos despedimos. Capítulo 7, versículo 13 al 17 vamos a leer para ponerle la frutillita a la Sucá caída de David. Están cayendo los frutos ya. Qué bueno, pues el árbol está pesado. Entonces, ¿llegamos? Capítulo 7 de Apocalipsis, en su verso número 13 hasta el 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ya conmigo, los acercados al Lebanón, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá, ¿qué cosa? Su Sucá sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará. ¿A dónde? Eso. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una vez más la Escritura, ayudándonos a argumentar y ayudándonos a seguir sosteniendo que la Sucá de David fue solo la muestra de lo que había de venir y que Yeshua HaMashiach es nuestra Sucá. Es esa morada eterna que está juntando a las 12 tribus de la dispersión, la está haciendo morar debajo de él con su enseñanza. Diga conmigo, sus aguas vivas. Sus enseñanzas son las que permanecen en nosotros y él mismo nos alimenta y nosotros no tendremos hambre ni sed, como él dijo, y el sol no caerá más sobre ellos. ¿Qué es el sol? Me guardo otra para el año que viene. Ya tengo 2 hoy. Me las voy a acordar. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno habrá. Por lo pronto, no se me vaya pensando en el sol. Vaya pensando que usted hoy está habitando bajo la Sucá divina de Yeshua HaMashiach. Que Él lo está haciendo morar allí por su sola gracia, que Él nos ha elegido y nos ha injertado en su pueblo, que es un pueblo peculiar. Alguna vez la gente le dijo: ustedes son raros, Esa iglesia son medios raros ahí. ¿No serán una secta? No sabría decirle a qué usted le llama secta, pero sí que somos un pueblo peculiar, porque lo dijo Él. Sí que somos un pueblo distinguido. Ya tenemos cosas distintas a ustedes.
Pero déjeme decirle algo, quiero acercarlo al Lebanón. Quiero acercarlo porque usted también puede ser parte de esta locura. Usted también, todavía las puertas no se han cerrado y el Eterno por ahí a través de mi vida, por algo lo puso adelante mío. Es para que usted también salga de allí y sea injertado en este pueblo que tiene Dios sobre todas las cosas, que tiene un Salvador, que tiene alguien que ha perdonado los pecados y nos ha redimido y quiere hacernos morar bajo su sucá eternamente para que Él ahora sea nuestro alimento, es decir, todo lo que nosotros necesitamos va a seguir proviniendo de Él para nosotros. Vamos a dar un aplauso al que vive y reina por siempre, para siempre. Amén. Gracias, Señor. Yeshua HaMashiach es nuestra sucá y también nuestro descanso eterno, el descanso de nuestras obras. De eso hablaba el rey David también.